Es un gozo estar con ustedes una vez más en nuestros estudios del Evangelio de Juan. Esta es la escuela dominical que corresponde al domingo 7 de junio del año de gracia del Señor 2020. Hoy tenemos la clase 11ª. Esta clase se titula Vivir la fe como si fueran los últimos tiempos. Pero este tema en Juan realmente es muy extenso, por lo cual esta es la primera parte. Se trata de la fe como existencia escatológica. ¿Qué quiere decir eso? La fe como si estuviéramos en los últimos días. Aunque ese de como si es condicional, porque la convicción cristiana tradicional es esa. Vivimos ya en los últimos días. No en el sentido alarmista que lo usan muchas personas que son terroristas del Evangelio, pero sí en el sentido estricto bíblico de que son los postreros tiempos. En primer lugar, Juan y Pablo coinciden en que la fe es el camino de la salvación, la sola fe. Sin embargo, en Juan, la sola fe no tiene la antítesis de la fe contra las obras como en Pablo. Para Juan, la fe no es una lucha como la que encarna Pablo contra el legalismo judío, sino va en otro aspecto. Va a responder a la necesidad humana de vivir una vida realmente concreta. Ya vimos en capítulos anteriores cómo Jesús nos enseña que el mundo es pura percepción. La única realidad es Dios. Por eso Jesús nos llama a vivir en la dimensión del milagro, que es la realidad a la que nos confrontamos cuando estamos en comunión con Dios. Cuando podemos ver la historia no como el acontecimiento de hechos que responden a causas y efectos políticos, económicos y sociales, sino como algo que Dios conduce a la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Así ponemos, por ejemplo, en Juan 5:39, cuando Jesús nos plantea cómo es su predicación. Y nos dice que estamos situados dentro de una dimensión completa en lo que hemos pasado de muerte a vida. De esta manera es como la fe que Jesús nos plantea en Juan es superar lo que vemos día a día, lo que vivimos día a día, para poder ver que detrás de eso está la mano de Dios. Conocer al Dios verdadero, dice Juan en el 17:3, es conocer a Dios y a Jesucristo, al cual Él ha enviado. Así, por ejemplo, en el discurso de Jesús en el capítulo 17 de Juan, cuando nos habla de la vid verdadera, en realidad la vid verdadera, que es Jesús, a la que hemos de estar tomados como fruto para dar fruto, es una parábola que el Señor escogió para contraponerse con el árbol de la vida en el Edén. Ese árbol de la vida que fue vedado a la humanidad, pero que ahora se nos otorga en Jesucristo, y por eso dice él, separados de mí, nada podéis hacer. Esta exigencia de la fe va dirigida para que abandonemos los valores y parámetros del mundo para apropiarnos de los verdaderos valores y parámetros de la auténtica vida, que es la vida con Dios a través de Jesucristo. Sin embargo, la fe no es dar la espalda al mundo, sino sumergirse en el mundo para transformarlo. Por eso le dice Jesús a su Padre en la oración pontifical: no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Para decirlo de otra manera, no somos alienígenas que vivimos en un mundo extraño. Por el contrario, somos los que realmente vivimos en la realidad, porque podemos ver la mano de Dios tras los acontecimientos de la historia y aún colaborar con ella.
para que esos acontecimientos sean salvíficos, es decir, en beneficio de la propia humanidad. Ullmann llama el escándalo cuando se refiere a Juan 1:14. Él quiere decir con escándalo esa ruptura con lo racional que implica creer que Dios viene al hombre Jesús. Lo dicen estas palabras: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el escándalo al que se refiere Ullmann. ¿Y qué significa realmente el problema que tuvieron los primeros cristianos cuando le decían a la gente: es que Jesús ha resucitado? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿A dónde está? Como decía Tomás, quiero verlo para poner mis dedos en su llaga y en sus heridas. Entonces nosotros no le llamaríamos escándalo, le llamaríamos más bien ese ataque de incredulidad. Ese ataque de incredulidad que aún al cristiano le asalta como a Tomás. Y que a veces ante los problemas de la vida nos ata y nos impide cobrar la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida, precisamente en el milagro. Por eso el mundo no conoce a los creyentes, porque tampoco conoció a nuestro Señor. Y cuando usa conocer, está hablando de conocer no en el sentido de poseer una información, sino conocer en el sentido de entrar en relación con. Y en ese sentido el mundo no conoce a los cristianos, como tampoco conoce a su Señor. Y en ese ruego, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, sumerge al cristiano en su realidad mundanal para impactarla con su testimonio, para impactarla con su propia realidad. Eso es para Juan fe. Es interesante, porque el autor de Hebreos nos regala una definición de fe muy bonita. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, allá en 11:2. Es bonita también la lección que nos da Pablo de lo que es la fe, que acompañada de la esperanza y del amor, son las tres virtudes que le dan sentido a la vida cristiana. Aquí lo importante es que Juan nos lleva a que la fe es básicamente una toma de decisión. Para decirlo de otra manera, el cristiano no cree, según el cuarto evangelio, el cristiano no cree porque vio. El cristiano no cree porque espera. El cristiano no cree porque le dicen que crea. El cristiano cree porque ha tomado la decisión de poseer lo increíble. Por eso la crítica a Tomás, la crítica a Felipe. Tanto tiempo hay que estoy contigo y todavía me dices: muéstranos al Padre. A ver, ven, trae tu mano y métele en mi llaga para que no seas incrédulo. Es decir, en el cuarto evangelio la fe es un reto para tomar la decisión de creer y creer que crees. Porque es inevitable que al inicio el que toma la decisión de creer piense: ¿y de veras estoy creyendo? Y ahí es donde tienes que creer que crees. Y esa es realmente la esencia en donde el cuarto evangelio nos presenta el vivir como si viviéramos en los últimos tiempos. Creer lo increíble. Pero aquí viene algo maravilloso, como esa fe no es un fenómeno humano, es un regalo de Dios. Dice, por ejemplo, en el 6:7 del Evangelio de Juan: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Es decir,
Tú no creíste, yo no creí porque quisiéramos creer, que sí quisimos creer, sino porque el Padre nos entrega al Hijo. Es interesante. Por eso dice Jesús que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Allá en Días 28. La fe se sabe preservada del mundo, tal como el revelador va a pedir al Padre en el momento de despedirse. En la parábola del pastor, Jesús presenta la seguridad cuando dice: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Recordemos que conocer en Juan es una relación. Tengo una relación con mis ovejas y ellos tienen una relación conmigo, de tal manera que no escucharán voces ajenas. Por eso en la primera carta de Juan, en el capítulo 3:9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos tener un cortocircuito y decir: ¿qué tiene que ver esto con la fe? Es que el que tiene fe no peca. Recordemos que pecado es separación de Dios. El que tiene fe no se separa de Dios precisamente porque tiene fe. Podrá quebrantar algún mandamiento, que también es pecado, pero ya no como estado espiritual, sino como accidente de la vida. Y ahí en las consoladoras palabras: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De esta manera, la seguridad del perdón también nos da la seguridad de que permaneceremos en Él. No por un lado inflexible que nos impida separarnos de Dios y nos mantenga con camisa de fuerza en el reino de los cielos, sino porque en el momento en que has decidido creer y creer que crees, en ese momento Él dice: yo también creo en ti. Es maravilloso que al decidir creer en Dios te estás apropiando del hecho de que Dios cree en ti. Y al creer en ti piensa que nadie te va a arrebatar de su mano, excepto tú mismo. Pero si tu decisión es firme, esa decisión en firme te mantendrá siempre edificado sobre la roca. Esto es muy importante porque así es como la fe como decisión supera el escándalo, es decir, el ataque de incredulidad. Recuerden que hablábamos del escándalo, es decir, ¿cómo voy a creer que Jesús ha resucitado? Necesito meter mi mano en sus llagas. Es un ataque de incredulidad, eso es escándalo. Pero la fe supera el ataque de incredulidad porque sale al mundo y da paso a la existencia de vivir en los últimos tiempos. De tal manera que vivimos en el borde del abismo y podemos ver cómo la humanidad se precipita, pero nosotros flotamos en la realidad de Dios. Dice en el cuarto evangelio, en el 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente ya dejó atrás la muerte, el creyente ya dejó atrás su vida anterior. Ya no es juzgado, ya no es sujeto de juicio, ha pasado de muerte a vida. Las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra, como dice 1 Juan 2:8. Y esto nos lleva, porque dice Jesús en el 17:10: Padre, he sido glorificado en ellos. Y agrega en el 17:22: y la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué es esta gloria? La gloria es algo que se convierte en propiedad de los creyentes, que les da en gozo porque es la primera respuesta a la fe que han depositado en su Salvador. Por eso dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo al cual has enviado. Ese conocer
ese vivir en la fe, en el filo de los tiempos, es precisamente la verdad. La verdad no como apego a los hechos, sino la verdad como ver la mano de Dios detrás de lo que pasa. Y así dice en 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es cierto, cuando tú puedes ver la mano de Dios detrás de los acontecimientos, eres libre y puedes decir, a mí no me da el coronavirus, pero si me da, me voy con mi Señor. Y esa verdad te hace libre del temor, del pánico. Ya no tienes miedo a infectarte, tampoco te vas a arriesgar lo tonto, pero sí sabes que en caso de suceder, como decía un canto viejo, voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Por eso cuando los discípulos ven que Jesús quiere lavar los pies a los apóstoles, le dicen, Señor, pero ¿cómo vas a lavar los pies? Lávalos todos. No, ustedes ya están limpios. Ese ya están limpios es para cada uno de nosotros, porque vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el cuarto evangelio en el 15:3. Y eso es no otra cosa que una profunda comunión con su Señor. Por eso dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no se separa de Dios. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ha sido engendrado por Dios. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios, dice el 1:12. Les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios, porque no son engendrados por voluntad de persona, sino de Dios. Por eso dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra que nos ha predicado Jesucristo es la verdad que nos convoca por encima de los hechos. Vemos la mano de Dios detrás de lo que está pasando. Eso da la garantía de que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ahora con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a hacer un pequeño resumen. La clase de hoy vimos, número 1, que Juan y Pablo coinciden en que la fe es el camino a la salvación. Que la sola fe en Juan no tiene la antítesis paulina de fe y obras de la ley. Por ello Juan no discute el camino de salvación, sino la salvación misma. ¿Y qué es la salvación? Número 2, tomar la decisión que implica la fe. Es una decisión contra el mundo. Y es posible porque Dios en Jesús encuentra al humano. Parece una decisión determinada por Dios sin serlo. Dios la obra, pero no a espaldas del hombre o la mujer que tomó esa decisión, sino que la realiza justamente porque es la contestación a la pregunta de Dios. Dios se nos revela en Jesucristo y el humano responde a esa revelación diciendo, quiero creer. Creo que creo. Y Dios dice, yo también creo en ti. Y se sella el pacto que nos hace hijos de Dios. Y como decisión de fe supera el escándalo del ataque de la incredulidad en el momento de la prueba. Mis amados hermanos, nos vemos en la próxima clase y nos despedimos con esta plegaria. Padre, creemos en ti. Y queremos creer que seguimos creyendo a pesar de todo. Y creemos en lo increíble. Y es increíble que al creer en lo increíble, esto se haga realidad en nuestras vidas. Pero así es, Padre. Te lo agradecemos y te pedimos que permanezcamos en esta fe. Por Jesucristo y en tu Espíritu Santo lo imploramos.